Ya tiene 1 Corintios capítulo 1 verso 52 hacia adelante. Ya lo tiene. Mire bien lo que dice la palabra del Señor y lo leemos en ese nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Escuche lo que dice el verso 54, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A Él sea la gloria y la honra, a Él sea toda la victoria. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor, hermano. Escúcheme bien. La palabra de Dios es preciosa, es hermosa. Y yo quiero que vaya conmigo, porque Pablo, cuando está escribiendo a los corintios, después de haberle hablado de la cena del Señor, de haber introducido, viene y casi concluye la primera carta hablando a los corintios y haciéndoles saber, hermano, algo precioso, algo lindo. ¿Cómo dice el verso 54? Vaya conmigo, ¿cómo dice? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego el verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una pregunta. Escúchame bien. El apóstol Pablo está diciendo con una pregunta, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego sigue otra pregunta. ¿Qué es lo que dice la siguiente pregunta? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y luego el verso 56 nos explica y nos aclara la pregunta que se está haciendo. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué dice el verso 57, hermano? Aquí es donde nos vamos a centrar en esta noche. ¿Qué dice el verso 57? Mas gracias sean dadas a Dios. Oiga, ¿que nos da qué? ¿Que nos da qué? Oiga, ¿cuántos están de fiesta en esta noche, en este lugar? Porque a través del sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor si lo deseas con todo el corazón. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y yo quiero de pronto que veamos 4 puntos, hermano, en relación con esto. En primer lugar, vaya conmigo en esta noche
En primer lugar, debemos recordar, y quiero de pronto que vayamos hasta el libro de Génesis. Debemos recordar el mandamiento que Dios le da a Adán. Y el mandamiento que Dios le da a Adán es porque Él es el padre de toda la raza humana. ¿Sí va conmigo? Y el mandamiento que el Señor le da a Adán, ¿cuál es, hermano? Y para que usted pueda ver esto, vaya por favor al libro de Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Alguien que me le dé lectura. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cómo dice empezando el verso 16? ¿Cómo dice? Génesis capítulo 16, capítulo 2, perdón, y verso 16. ¿Cómo dice? Oiga, yo quiero que vaya y que nos detengamos un poquito y podamos meditar. El verso 16 dice, ¿y qué? Oiga bien, capítulo 2, verso 16 empieza diciendo, y mandó. ¿Sí va comprendiéndome aquí? Entonces, cuando Dios le está dando un mandamiento, ¿a quién? Al hombre, a Adán. Y lo podemos ver a través de la escritura, porque está diciendo el verso 16, y mandó el Señor Dios, ¿a quién? Al hombre. ¿Qué es lo que lo mandó? Le mandó diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Oiga bien, el primer momento, la primera cosa, y cuando estamos hablando de que estamos en esta noche, hermanos, celebrando la victoria de Cristo, cuando estamos hablando de la cena del Señor, no estamos hablando de cualquier cosa, no, estamos hablando de que Jesús es poderoso, de que Jesús tiene la victoria, de que Jesús, hermano, trazó un plazo perfecto para que nosotros pudiéramos estar contentos y felices celebrando la victoria de Cristo. Ahora, la victoria, denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. ¿La victoria sobre qué? Hermano, el hombre, el ser humano, desde el principio de la creación no ha podido ser una persona victoriosa. ¿Sí va conmigo? El primer enemigo que ha tenido el hombre ha sido él mismo. Y cuando digo ha sido el mismo, porque usted puede leer que en el verso 16 del capítulo 2 del libro de Génesis dice el Señor que Él mandó ¿a quién? Al hombre. ¿Qué es lo que le mandó al hombre? Le mandó de pronto que hiciera algo y desobedeció. No pudo tener control de él mismo. Y a través, hermano, de que el Señor Jesús establece la cena, instituye la cena del Señor, lo que está haciendo está prácticamente sellando y primeramente está retornando la victoria sobre el ser humano, sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía los mismos sentimientos que usted y yo tenemos, tenía las mismas pasiones, pero tenía también el poder de poder vencer la carne que lo estaba siempre llevando, como lo tuvo Adán. ¿Sí va conmigo? Porque Adán, hermano, desobedeció al Señor. Al desobedecer, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Dice la escritura que por un hombre entró el pecado. ¿A dónde? Al mundo. Y por un hombre, ¿qué va a pasar también? ¿Qué pasó por un hombre? Por un hombre nos da la victoria. Cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, hermano, hoy ya muchos pocamente están celebrando la cena y de pronto nos descuidamos un poquito aquí por eso un tiempo, pero de aquí en adelante cada
cada semana vamos a estar recordando, cada semana nos va a hacer la memoria de que estamos en victoria porque Cristo venció a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? De que Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, venció aquello y nos da la victoria. ¿Sí va conmigo? Porque es lo que precisamente, hermano, el pueblo de Israel, cuando nosotros estamos yendo por el mandamiento, que primero tenemos que entender y recordar que Dios le da un mandamiento al hombre. El hombre, hablando en la raza humana, no lo puede obedecer y desvía de su corazón y permite que la maldad venga ¿dónde? Venga dentro de él. Y lo pone en una condición, hermano, mal delante del Señor, porque el Señor mandó al hombre. Es lo primero que tenemos que entender. Y como Satanás es el padre de toda mentira, ¿sí va conmigo? Usted va a Juan capítulo 8 verso 44. Alguien que me lea esa escritura, Juan capítulo 8 verso 44. Hay algo que el Jesús le dice a los fariseos. ¿Qué les dice? Juan 8:44, ¿qué dice? Y mire con quién estaba hablando. ¿Cómo dice? Alguien que me tenga la escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. No ha permanecido ¿dónde? En la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla, ¿qué es lo que habla? Mentira habla. Habla porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Escúcheme bien esto. Cuando nosotros, y lo estoy llevando hasta el libro de Génesis para que podamos comprender, hermano, que lo que ningún hombre, ningún ser humano pudo hacer, Cristo Jesús lo pudo hacer en la cruz del Calvario. Venció a la muerte en la cruz del Calvario, nos da la vida en la cruz del Calvario, viene y nos rescata. Y yo creo que es un acto precioso que tenemos que celebrar en el nombre del Señor. ¿Sí va conmigo? Ciertamente, hermano, cuando nosotros hablamos de todo el proceso que Jesús llevó en la cruz del Calvario y cómo sufrió y cómo lo abofetearon, dentro de nosotros se quebranta nuestro corazón, o al menos en el mío, no sé en el suyo. Pero hay algo, hermano, que me hace sentir culpable, pero al mismo tiempo que me hace sentir culpable como ser humano, cuando lo vemos desde los ojos de Dios, hermano, no es de sentirse tristeza, sino sentir gozo y alegría de saber que Cristo venció todo obstáculo para darnos la victoria, para sacarnos de aquel mundo que por muchos años nadie se podía librar, que tenían que estar sujetos a la ley del pecado. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, pero que un día vino Cristo, y cuando vino Cristo a morir nos libertó de las cadenas del pecado y nos ha hecho libres. ¿Sí va conmigo? A todo esto, ¿cuántos son libres, hermano? No, pero que lo sepa el diablo, ¿cuántos son libres en este lugar? ¿Sí me entiende? Cuando estamos hablando que es necesario recordar, es necesario que nos demos cuenta, porque aunque le estoy sacando la escritura de Adán, se asemeja mucho a nuestra vida. El salmista decía en el Salmo 51, verso 5: en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Y hermano, todos los que estamos acá, algunos el Señor nos alcanzó ya grandes de edad, pero aunque nos alcanzó grandes de edad, qué privilegio tenemos de estar en esta noche, en este lugar,
Y no estamos. Hace un rato le decía al hermano Bello, cuando entró, y me dice: hermano, aquí estamos luchando, pero en victoria. Porque el enemigo va a buscar siempre, buscar cómo detenernos. Y si ahora todavía nos poner en pie y estar firmes, no es por nuestras fuerzas, no, es porque Cristo está dentro de nosotros y nos da la victoria, y Dios nos mantiene firme, porque a través de creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, les decía: ¿qué me separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación. No hay nada que nos separe del amor de Cristo, porque Cristo nos compró con su sangre preciosa y nos dejó establecido de que cada vez que participáramos de la cena del Señor, la muerte de Jesús estuviéramos recordando, y que no solamente es la muerte, no, estamos recordando que ciertamente murió en la cruz del Calvario, pero que la muerte, en lugar de ser tragedia, fue la victoria que Él hizo para que nosotros pudiéramos ser libres y pudiéramos glorificar el nombre poderoso de Dios. Vamos, ayúdame a exaltarle en esta noche, ayúdame a glorificar el nombre poderoso de Dios. Por eso, cuando estamos leyendo, o cuando leíamos la escritura en la cual iniciamos, el apóstol Pablo decía: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no lo pudo detener. Se levantó con poder. Y mire, Satanás se puso contento cuando van y lo entierran. Nomás 3 días le duró el gusto. ¿Sí va conmigo? Y seguramente estaba gozándose, pensando que no se iba a levantar, y por ahí logró influenciar a uno que otro por ahí. Y como lo logró influenciar, cuando iban a rumbo a Emaús, los hombres aquellos iban tristes, con la cabeza agachada. Con veces nos pasa a nosotros, como que se nos olvida que el Cristo de la gloria, que el Cristo vencedor está acá adentro. Como que se nos olvida que Cristo venció a la muerte, como que se nos olvida que Cristo es vencedor. Por eso es necesario que constantemente estemos celebrando la muerte de Cristo. No solamente la muerte, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día con poder y gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, dale la gloria con libertad, porque estamos de fiesta, estamos celebrando la victoria de Cristo. Y si estamos celebrando la victoria de Cristo, estaremos nosotros también en victoria, hermanos. ¿Cuántos están en victoria en este lugar? Pero ya no es su victoria, es la victoria de Cristo que está en nosotros, que llegó a morar. ¿Sí va conmigo, hermano? Y mire bien, es importante que nos demos cuenta a través de la escritura, porque desde el principio de la creación, cuando nosotros estamos hablando de la muerte de Cristo y de que Jesús dejó instituida la cena del Señor, no es cualquier cosa, hermano. Yo quiero que usted pueda poner atención mucha a la palabra del Señor. ¿Dónde está, muerte, o tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y luego el verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Oiga bien esto, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso, es algo precioso el poder leer la palabra del Señor y darnos cuenta. Yo quiero que vayas atrasito ahí en el libro de Corintios, amén, y que veamos el verso 23 y veamos lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 11 y verso 23.
Oiga bien, ¿cómo dice la escritura? Porque yo recibí del Señor lo que también ¿qué? O yo quiero preguntarle, ¿quién está hablando en esa porción de la escritura? ¿Es Dios inspirando a quién? A Pablo. ¿Y qué es lo que está diciendo la escritura? Porque yo ¿qué? Recibí ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué es lo que recibió del Señor? ¿Y qué es lo que dice que estaba haciendo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Oiga bien, yo quiero que usted pueda meditar bien en esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo quiero que por favor me comprendas bien esto. ¿Quién está escribiendo estas palabras? El apóstol Pablo. Yo quiero que por favor te des cuenta de esto. El apóstol Pablo está escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero quiero que vayas más allá todavía. Y cuando vayas más allá te des cuenta que el apóstol Pablo, él en su corazón año tras año celebraba la Pascua. ¿Sí vas conmigo? Porque era un hombre que conocía, era un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel y había recibido aquello y traía arraigado acá dentro todas las costumbres de su pueblo. Y era un hombre celoso. Y al día de ayer te decía lo que dice Mateo capítulo 26 y verso 2, cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Y luego les agrega, dice: y el Hijo del Hombre os será entregado. Y lo que Jesús estaba haciendo, prácticamente, aunque todos los ancianos, los fariseos, los sacerdotes estaban tramando cómo apresarlo, y no querían que cuando lo tomaran preso fuera el día que se celebraba la Pascua, porque se haría un gran alboroto. Pero Cristo es poderoso, porque aún bajo los preceptos humanos y los deseos del ser humano siempre va a ser la victoria del Señor, porque los que tramaban aquellos hombres no se llevó a cabo. Tuvo que ser justamente el día que había una celebración para que el pueblo pudiera entender que esa celebración de que el hombre es redimido, es arrancado del pecado, es perpetua y es para siempre, que el Señor está ahí como poderoso gigante arrebatando, abriendo las puertas para que el hombre pueda obtener la victoria. Si vas conmigo, porque la Pascua, ¿qué es lo que significaba la Pascua, hermano? La Pascua significaba la victoria del pueblo de Israel sobre los egipcios. Pero más que la victoria del pueblo de Israel sobre los egipcios, significaba el poder de Dios que saca al pueblo egipcio con brazo fuerte, con mano extendida,
y los saca de Egipto, de la esclavitud. Y nosotros, hermano, aunque ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no celebramos la Pascua, ahora celebramos que somos lavados con la sangre de Cristo. Ahora celebramos que Cristo tuvo poder para romper toda cadena de opresión que había sobre nosotros. Ahora celebramos todos los días que Cristo murió por nosotros y nos ha dado la victoria. Si vas conmigo, porque tenemos que estar celebrando esto, hermano. No es cualquier cosa. El pueblo de Israel, hermano, por más de muchos años vivió bajo la opresión. Y cuando yo te digo bajo la opresión, cuando nosotros vamos por todo el Antiguo Testamento, desde el momento que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca con brazo fuerte. Pero en la trayectoria, el pueblo de Israel siempre estaba tendido a hacer el mal. ¿Sí vas conmigo? Y como estaba tendido a hacer el mal, el Señor dijo: este pueblo es de dura cerviz. Es cabezón, es cabeza dura, no entiende razones. Por más que los quiero ayudar, no entienden. Y muchos hombres perdieron la vida. Y usted y yo, hermano, tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí va conmigo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Por qué es un hijo de Dios? Porque Dios lo adoptó como su hijo. Pero el Señor adoptó a una prostituta, a un ratero, a un drogadicto. Muchos de nosotros, por más que quisimos sacar de la maldad, no podíamos. No podíamos. Había algo que nos ataba. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Había algo que... ¿Has visto a los animalitos de pronto cuando les ponen una cadenita? A los perritos de pronto, y el dueño del perrito de pronto les pone una cadena, pero aunque sea muy larga, de todas maneras tiene la cadena. Y hay veces que el hombre está como ese animalito, que siente que es libre, pero cuando se está llegando más allá de lo que es la distancia de la cadena, siente un jalón y como es que se jala. Y muchos de nosotros, por algún tiempo, Satanás solamente nos permitía y nos daba un poquito más de cuerda para que pudiéramos extenderlo, pero llegado el momento, hermano, esa cadena era jalada y no podíamos salir de la vida donde estábamos. No fue hasta que Cristo Jesús llegó a nuestra vida, cambió todo y vino y entró en nuestro corazón y empezó a limpiarnos a través de nosotros haber creído que en Cristo Jesús está el perdón de nuestros pecados. Pero esa es la victoria. Por eso tenemos que estar celebrando constantemente de que Cristo venció el pecado, venció la muerte en la cruz del Calvario. Y es precisamente cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y dice: dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Como diciéndole a sus discípulos: hay una celebración. Humanamente, hermano, yo creo que cuando nosotros escuchamos de lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario, de cómo fue golpeado por nuestras culpas, yo creo que ciertamente nos duele. Hablando como humanos, nos duele porque padeció un castigo que nosotros merecíamos. Porque ninguno de los que estamos acá escogimos a Dios. ¿Alguien escogió a Dios aquí en este lugar?
El Señor dice a través de su palabra: no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Dios nos escogió. Y qué tremendo, ¿verdad? Que me escogió a mí, hermano. Yo no sé, te escogió a ti. ¿Cómo tú vivías antes, hermano, sin Cristo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era? Aquí hay hermanas que en un tiempo antes de no tener a Cristo, su corazón estaba lleno de odio y rencor de pronto porque un hombre les arruinó la vida. Y no podían hacer nada sin ver a un hombre y no sentir el rencor acá adentro y el odio que las consumía por dentro. Pero un día escucharon el mensaje de salvación y de vida eterna. Un día escucharon que Cristo murió en la cruz del Calvario y que no solamente murió, sino que fue sepultado. No solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día y nos dio la victoria. Creímos y aquellas cadenas fueron rotas. Y que ciertamente fue llevado por nuestras culpas, por nuestras iniquidades. Pero aunque fue llevado por nuestras culpas, hoy tenemos la victoria. Porque podemos enseñorearnos sobre el pecado. Ese pecado que desde el inicio de la creación del mundo entró a este mundo a través de la mentira de Satanás. Pero poderoso es Cristo, grande y maravillosas son sus obras, porque nos ha redimido del pecado de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy estamos en victoria y yo creo que es motivo de celebración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? ¿Cuántos están de acuerdo que tenemos que celebrar la victoria de Cristo? Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Sí me entiendes? Cuando estamos hablando del principio de la creación, estamos hablando del mandamiento que Dios le da al hombre. Y al mismo tiempo que vemos el mandamiento que el hombre desobedece, tal vez no porque él quisiera desobedecer, sino porque fue engañado por Satanás. ¿Sí vas conmigo? Y eso es precisamente lo que yo quiero como segundo punto, hermano, que podamos descubrir. Que podamos descubrir el momento en que Satanás engaña al hombre. Y al momento que Satanás engaña al hombre, trae muerte espiritual. ¿Sí vas conmigo? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y nos damos cuenta que el Señor da el mandamiento a Adán en el capítulo 2, verso 16 hacia adelante, podemos leer que es el mandamiento del Señor. Y el mandamiento, de pronto, yo quiero hablarte de la obediencia de Dios para con Dios. El mandamiento que le da, dice: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hasta aquí, hermano, todo está bien, porque es un mandamiento. Pero yo quiero que podamos descubrir cómo Satanás, hermano, y cuando nosotros descubrimos cómo Satanás viene y engaña al hombre, eso nos va a llevar a entender la victoria tan preciosa que Dios hace a través del sacrificio de cruz en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor Jesús establece
La cena del Señor no la establece nomás así, no, hermano. Él quiere que nosotros seamos conscientes de que a través de esa conmemoración, a través de ese acto, de esta cena instituida, nosotros estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado que vino sobre este mundo por muchos años y lo tuvo cautivo y todavía lo sigue teniendo cautivo al mundo. Pero usted y yo hemos salido del mundo y estamos con Cristo, alabando y glorificando el nombre del Señor, porque Cristo nos dio la victoria. Bendito sea el Señor. En esta noche, primera parte, podemos entender, si va conmigo. Lo primero, podemos entender que Dios da un mandamiento. Debemos recordar que Dios da un mandamiento al hombre. Segundo punto, yo quiero que me comprendas acá. El segundo punto que quiero que veamos es descubrir el engaño de Satanás cuando trae la muerte sobre el hombre. Yo quiero que vayas a Génesis capítulo 3 y verso 1, hermano. Ya lo tienes. ¿Cómo dice? Oiga bien esto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo dice el verso? Ahí mismo el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escúcheme bien, porque la escritura que estamos viendo en este momento, tenemos que descubrir el momento en que Satanás con engaños trajo la muerte espiritual al hombre. Si vas conmigo. Y hermano, Satanás es astuto. Leíamos la escritura de Juan 8:44. ¿Te recuerdas que la acabamos de leer? Dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es el engañador desde el principio y es padre de mentira. Escúchame bien. ¿Qué es lo que está hablando esto? Que lo mismo que entró allá en el huerto del Edén es lo mismo que sigue funcionando hasta este día con todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús, que está sumergido y Satanás los tiene bajo su yugo. Pero no es igual con usted y conmigo, que en esta noche estamos en el templo celebrando, glorificando el sacrificio de Cristo, la victoria obtenida que nos pudo arrancar del pecado, de aquello que nos sujetaba, y que ahora estamos acá en este lugar bendiciendo. Dale la gloria al Señor con todo tu corazón. Si vas conmigo, ¿te das cuenta? Si es motivo de celebrar la cena del Señor, hermano. Si te das cuenta,
Tenemos que celebrar la victoria del Señor, porque la victoria del Señor es nuestra victoria. Y es, hermano, que te des cuenta. Mira, antes de conocer al Señor, este que te habla, yo me consideraba una blanca palomita. Escúchame bien, por favor. Yo no era vicioso. Tomaba, como dicen por ahí, de vez en cuando. Traté de pronto las drogas y no fueron para mí. Y como no fueron para mí, yo me consideraba tal vez un poco mejor que todos los demás que yo conocía, hablando humanamente. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios viene a mi vida? Y me encuentro que el Señor dice en su palabra: por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando viene esa palabra, me desarma y me encuentro delante que estoy lleno de iniquidades, y aunque no tomaba ni hacía lo malo, de todas maneras estaba en una condición que Satanás me tenía bajo el yugo. ¿Sí me entiende? Yo creía que no. Yo creía que era buena persona, que no de pronto había hecho lo que otros habían hecho. Pero aunque no había hecho lo que otros habían hecho, estaba en la misma condición. Y cuando vino la palabra de Dios a mi vida, hermano, yo sentí un dolor tan tremendo. Cuando nuestro pastor predicaba la palabra del Señor y escuchaba la palabra de Dios, hermano, yo andaba manejando aquí en el sur de California y venía la palabra, y cuando menos pensaba, mi corazón se partía. Y cuando menos pensaba, mis lágrimas empezaban a correr, al mismo tiempo de saber que por mi culpa, el Señor Jesús pasó todo aquello, que fui yo quien llevé al Señor hasta ese momento. Pero al mismo tiempo mi corazón se alegraba, se regocijaba de saber que Cristo tomó mi lugar y me dio la victoria para que yo pudiera ser transformado, para que pudiera ser cambiado. Y yo creo que eso pasó con todos nosotros, ¿verdad? Pasó con todos nosotros. Cristo nos dio la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y qué hermoso que dice la palabra del Señor, en donde leíamos el verso 57 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria, hermano, hermana, que estás aquí, tenemos que celebrarla todos los días. Y hoy es noche de fiesta, es noche de alegría. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y como es noche de fiesta, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y empezamos a adorar, empezamos a glorificar, empezamos a ensaltar el nombre del Señor? Ponte de pie, vamos a gritarle, vamos a decir que estamos de fiesta, que somos libres, que Cristo ha roto las cadenas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios.